¿Por qué empieza en inglés, mamá? Ya. Entonces esta es la penúltima clase que tenemos de premembresía. Espero que hayan podido estar en todas o verlas todas. Están todas grabadas en internet, ahí en el canal de la iglesia. Las que no han visto pueden revisarlas. Es necesario que, que vean las clases. Vamos a hacer una pequeña prueba, ¿cierto? No muy difícil, a todos los candidatos sobre estos temas, para ver si entienden algunas cosas que son básicas acerca de la palabra, del evangelio y eso. La mayoría con verdadero y falso. Así que ahí a su tiempo les vamos a dar esa prueba para que la respondan tranquilos en casa. Bueno, el proceso de membresía, después de estas clases, yo me voy a reunir con ustedes de manera particular para conversar ciertas cosas, saber el trasfondo, también si fueron bautizados, por ejemplo, bíblicamente, si es necesario que sean bautizados o recibirle sin la necesidad de un nuevo bautismo. Entonces vamos a ir viendo esas cosas para ya, Dios mediante, a fines de junio, hacer la ceremonia de membresía, de recepción de miembros. Entonces probablemente será a fines de junio. Eh, Eso. La próxima semana va a ser una clase más breve y vamos a estar respondiendo preguntas, ya para que ustedes piensen en sus preguntas respecto a la iglesia, dudas que tengan, que quieran aclarar, puedan hacerlas en esa clase el próximo viernes, si el Señor lo permite. La idea es que puedan estar totalmente claros de toda la decisión que están tomando de ser parte de nuestra iglesia. Gracias al Señor estamos contentos con la vida de todos ustedes, han sido una gran bendición la llegada de cada una de las familias y bueno, también queremos que ustedes estén contentos, ¿cierto?, con la iglesia. Entonces, queremos que tengan clara esa decisión que están tomando. Así que va a ser un tiempo de responder dudas también, ¿ya? Para que las traigan listas sobre cualquier tema. Estamos abiertos a cómo funciona la iglesia, cómo se maneja la iglesia, todas esas cosas. Entonces, hoy día nos vamos a centrar un poco más en nuestra iglesia, ¿ya? En nuestra iglesia. Y la clase se llama Nuestra Fe Reformada. Y usted dice, ¿acaso la fe reformada? No, no, cuando hablamos de la fe no estamos hablando del creer. La Biblia habla de la fe también como las doctrinas. Por ejemplo, cuando Judas dice que debemos contender ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. ¿Recuerdan ese texto? Judas 3. Ahí la fe no es el creer, la fe es la doctrina. Dice que contendamos ardientemente por la fe, por lo que nosotros creemos de la palabra de Dios. ¿Cierto? Es creer igual, pero creer en lo que la palabra de Dios enseña. Que eso debemos contender porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Esa fe que ha sido dada a los santos. Entonces, cuando hablo de nuestra fe reformada, ¿cierto?, hablamos que nuestras creencias, nuestra doctrina es reformada o tiene una herencia en la reforma protestante. ¿Ya? Ustedes saben que todos somos creyentes, los verdaderos cristianos de cualquier denominación somos creyentes en Cristo y somos la iglesia universal, como lo explicamos en alguna clase, ya sea pentecostal, bautista, presbiteriano, eh, metodista, en el caso de los chilenos anglicanos, que en otras ramas no es tan cristiana, en otros países, perdón, pero en Chile por lo menos es más evangélica. Y así, somos creyentes, todos aquellos que creen en Cristo y son hijos del Señor, somos de la Iglesia Universal. Pero lamentablemente en las iglesias locales tenemos denominaciones dentro del evangelicalismo y es un mal necesario hoy día. Ya no es lo más sano, hubo un tiempo en que todos se llamaban cristianos, ya volveremos a eso también. Pero hoy día al tener una denominación es un mal necesario para distinguirse de falsas enseñanzas que lamentablemente se introducen dentro de las iglesias. Entonces nuestra iglesia como denominación es bautista reformada. No sé si vamos a alcanzar a ver todo aquí en esta clase, pero si no, seguimos la próxima semana explicando un poco más.
pero quiero hablar un poco acerca de esto. ¿Qué significa ser bautista reformado? Yo siempre digo, amo ser bautista, no porque ame la denominación, sino porque creo que los principios que han adoptado los bautistas históricamente son los principios de la palabra del Señor. Vamos a ver la próxima clase los distintivos bautistas, porque una denominación bautista tiene ciertos distintivos. Entonces, ahora no soy bautista porque hay muchos tipos de bautistas. Hay bautistas independientes, bautistas eh, generales. Yo me considero parte de la herencia que viene de la Reforma, la bautista reformada, que nace en el siglo XVI, ¿cierto? De los puritanos, de los separatistas ingleses, y de ahí nace una rama bautista particular que se llama, de la cual vienen hombres como John Bunyan, escritor del Progreso Peregrino, Charles Spurgeon, ya en el siglo XVIII, XIX, eh, misioneros como Adoniran Judson, eh, William Carey, hombres de Dios que han abrazado esta fe también. Entonces, esa es la denominación o creencia de la iglesia, ¿cierto? La posición bautista reformada. Quizás ustedes, los que vienen de otra iglesia, han venido un contexto más, quizás del lado pentecostal, o lo que se denomina como carismático, ¿cierto? ¿Qué significa carismático? Para que sepan, la palabra carisma es una palabra griega que quiere decir dones, una de los dones. Cuando la Biblia habla de los dones, habla del carisma. Entonces, cuando se le denomina carismático, aquellos que dan énfasis a los dones extraordinarios, ¿cierto? Sobrenaturales, como los milagros, las sanidades, ¿cierto? El don de lenguas, ese tipo de dones que son mencionados en la Biblia, obviamente, lo creemos nosotros con un propósito para el tiempo apostólico, hasta que la Biblia se completara. Entonces, esas son denominadas iglesias carismáticas, por el énfasis en los dones, la experiencia junto a los dones. Entonces, eso en cuanto a la denominación. Vamos a explicar por qué somos bautistas reformados. Porque hay iglesias reformadas, ¿cierto?, que no son bautistas. Por eso es necesario unir los dos términos. Hay presbiterianos, que son de la línea reformada, o simplemente reformados. Hay algunas denominaciones que se llaman reformados. Pero tienen ciertas características, ciertas diferencias con nosotros, específicamente en el bautismo de infantes, y bautizan infantes, y eso. ¿El volumen de mi voz se escucha bien o estoy hablando muy bajo? Ya, estamos bien. ¿Se escucha bien, pastor? Sí, se escucha Gracias. bien. Ya. Entonces, hoy día estaremos hablando sobre nuestra iglesia. ¿Cuáles son nuestros distintivos, ¿cierto?, en cuanto a lo que creemos? Por ejemplo, creemos las 5 solas. No sé si ustedes han escuchado hablar de las 5 solas, que son parte de la doctrina evangélica, lo que la Reforma resumió, ¿cierto?, en cuanto a lo que la iglesia creía. Recuerden que, no sé si han estudiado un poquito de historia de la iglesia, pero en la historia de la iglesia, en algún momento, en la Edad Media, la iglesia católica romana tomó el control, ¿cierto?, de la Biblia, del culto. Había un énfasis en la Eucaristía y no en la palabra, porque la Biblia se leía en latín, un idioma que el pueblo no podía entender. No había traducción. La Biblia, la Iglesia Católica prohibía las traducciones de la Biblia a las lenguas vernáculas. Entonces, eso causaba que la gente sea ignorante de la palabra del Señor. Si no sabías griego, hebreo, latín, ¿cierto?, no podías entender, en este caso, la palabra de Dios. Entonces, la Reforma, lo que hizo, comenzando con Martín Lutero en el 1517, cuando él clava las 95 tesis de la catedral de Wittenberg, siendo un monje, ¿cierto?, católico, él se da cuenta de los abusos, ¿cierto?, que había en la Iglesia Católica. Él fue a Roma y no se encontró con lo que esperaba, sino se encontró con suciedades aún dentro de la Iglesia. Vio el tema de las indulgencias, que ustedes saben que León X, que era el Papa en ese tiempo, para construir la Basílica de San Pedro, lo que hoy conocemos como el Vaticano, él se consiguió dinero con la gente más rica de aquellos tiempos. Entonces, para pagar ese dinero que se debía,
prácticamente contrató a Johannes Terzel, o Tetzel, no sé pronunciar el nombre, un hombre muy elocuente para que vendiera, predicara acerca de la indulgencia y regalara admisiones al cielo, ¿cierto? Por dinero. Entonces esa fue la forma en la cual se construyó la Basílica de San Pedro. Pero Martín Lutero en Alemania, ¿cierto? Él vio esos abusos y lo condenó porque leyendo el libro de Romanos, él se convierte a Cristo. Se convierte leyendo el libro de Romanos y entendiendo que la justificación, y ese fue el tema central de la Reforma, que es el corazón del Evangelio, hermanos, que la justificación es solamente por la fe. Entonces, lo que hizo la Reforma no es redescubrir la Biblia, o sea, es descubrir la Biblia o la enseñanza bíblica, es desenterrarla, porque la Iglesia Católica había enterrado las verdades de la palabra de Dios. Entonces, lo que hicieron los reformadores fue desenterrar la Escritura para volver a levantar estas 5 solas, ¿cierto? Que son doctrina fundamental de nuestra fe. Y bueno, el tema central de este caso que resurgió con Martín Lutero fue la justificación por la fe sola. O sea, el hombre es justificado, como dice Romanos, no por las obras de la ley, sino solamente por la fe. Entonces no había que hacer obras, no había que pagar indulgencias, no había que hacer esto y lo otro para la justificación, sino solamente creer en Jesucristo. Eso es lo que enseña la Escritura. Entonces eso se desentierra. Él traduce la Biblia al alemán, ¿cierto? Y comienza también con todo eso en la providencia del Señor, nace la imprenta, ¿cierto? Y comienza a traducirse la Biblia a todas las lenguas. Y la gente comienza a, a leer la palabra de Dios en sus idiomas. Hombres murieron por esta causa, por traducir la Biblia, eran perseguidos, años antes habían hecho intentos, habían traducido porciones y los mataron, los quemaron en la hoguera, ¿cierto? Por hacer eso. Entonces, eso se desenterró la Reforma. Por eso nosotros valoramos, de cierta forma, la Reforma como un avivamiento de parte del Señor, ¿cierto? Para desenterrar la doctrina bíblica. Y eso en cuanto a ese tema. Pero ahí se resumen todo eso que se desentierra en las 5 solas, que son doctrinas bíblicas. Vamos a verlas. Vamos a hablar de las doctrinas de la gracia, que también es un distintivo de nuestra iglesia. Creemos en la doctrina de la gracia. Los 5 puntos de la doctrina de la gracia que nacen por parte de la iglesia, son bíblicas, son paulinas, el apóstol Pablo las enseña, pero se esquematizan, ¿cierto?, en algún punto de la historia, en defensa de posturas que decían que Dios no elegía a los que habían de ser salvos, ¿cierto?, que el hombre no estaba depravado totalmente. Entonces esta postura nace en defensa de aquello y se resume como las doctrinas de la gracia, ¿cierto?, o un acróstico inglés que es el TULIP. Por eso, si usted ve que algo de la fe reformada, ¿cierto?, de la iglesia reformada, siempre se caracteriza por tener tulipanes como imagen. En inglés es tulip. Entonces se toma el acróstico del tulipán para hablar en inglés acerca de la doctrina de la gracia. Después lo voy a explicar más. También otra cosa que nos caracteriza es la confesionalidad. O sea, creemos en una confesión de fe histórica. Ustedes saben que estamos enseñándola los días martes y jueves, que es la Confesión de Londres de 1689, que no es creada por nosotros, sino que es muy antigua, de los primeros bautistas después del siglo XVII. Entonces, no es la Biblia, ¿cierto?, sino que creemos que resume enseñanzas bíblicas. No es perfecta, porque solo la Biblia es perfecta. No decimos que no pueda contener ciertos errores, pero creemos que de manera hermosa, concisa, resume lo que creemos que la Biblia enseña. Y bueno, somos bautistas. Quizás eso lo vamos a ver en la próxima clase para enseñar cuáles son los principios o distintivos de una iglesia bautista en este caso. Ya saben que si tienen dudas, ustedes pueden abrir el micrófono y aclararlas sin problema. Nuestra iglesia, nuestra doctrina o fe reformada. Hablamos de las 5 solas. Les mencioné esa creencia nuestra o distintivo que son las 5 solas y que no solamente la iglesia bautista reformada la tiene, sino toda iglesia evangélica debería sostenerlas para ser una iglesia bíblica.
Por ejemplo, la primera sola de la Reforma, la que sostiene esta pirámide de las 5 solas, es la sola Escritura. O en latín se formaron estas solas y es sola Scriptura, la sola Escritura. ¿Qué significa eso? Que nosotros creemos, nuestra fe cristiana, evangélica, creemos que solamente las Escrituras constituyen la norma de autoridad final para la vida del creyente. Son nuestra única regla de fe y conducta. Y que las Escrituras son el fundamento inamovible de nuestra iglesia, nuestra fe, y que debemos sostener esa Escritura hasta el final. Debemos sostener la verdad, como dice la Escritura, ser columna y baluarte de la verdad. Toda la base de nuestra fe debe nacer de las Escrituras. Debe nacer de las Escrituras. Entonces, la sola Escritura, ¿cierto?, es un principio evangélico fundamental. Aunque de cierta forma toda iglesia, ¿cierto?, dice ser bíblica. Y por eso que existen las denominaciones, para diferenciarnos de. Porque no basta con decir soy bíblico, porque eso da para mucho. Debo definir qué significa ser bíblico. Por eso que hay diferencias aún entre los mismos evangélicos. La segunda sola es sola gratia, en latín, que es solo por gracia, que quiere decir que la salvación, primero que todo fundamento de nuestra salvación, de nuestra fe, está en la Escritura, sola Escritura. La sola gracia, que la salvación del pecador no es un acto iniciado o generado o ayudado por el hombre en ninguna manera, sino que es causado solamente por la gracia soberana del Señor. O sea, la salvación es solo por gracia, como dice la Escritura. Por gracia sois salvos. No hay mérito del hombre, no hay obra del hombre, la salvación no es que tú te la ganaste, no es que tienes que ser buena persona para ir al cielo. No, la salvación es un don de Dios, es una gracia de Dios. Y no depende de nosotros. Aunque se exigen o se demandan cosas de nosotros, la salvación no depende de nosotros. Solo por gracia. Sola fide, en la tercera sola, solo por fe. Creemos que el perdón de los pecados y la justificación es solamente por la fe en Jesucristo, sin las obras de la ley. Va de la mano con la sola gracia. Lo que dice Efesios 2, que por gracia somos salvos por medio de la fe. La fe es el medio, el canal de salvación, de justificación. O sea, el hombre no puede ser justificado por sus obras, porque no son agradables delante de Dios. El hombre es justificado por la fe en Cristo, quien sí cumplió la ley, quien sí hizo una obra perfecta para poder agradar al Padre y salvarnos a nosotros, vestirnos de su justicia. Entonces la salvación es solo por gracia, por medio de la fe, sola fide. Solus Christus, es la cuarta sola, que es solo por Cristo, que la salvación es solamente a través del Señor Jesucristo. Es el único mediador. No hay mediador humano, no hay mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Jesús, como hombre, ¿cierto?, fue nuestro mediador. No hay santos, no hay intermediarios, no hay virgen, es solo Cristo. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, solo por medio de Cristo, por la obra de Cristo, es la salvación. No hay salvación fuera de Cristo. Por eso dice la Escritura, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo a través de Cristo. Cristo es la piedra de ángulo de la iglesia, la piedra fundamental, es la cabeza de la iglesia. No es el Papa la cabeza de la iglesia, no es la iglesia la que manda por sobre todo, es Cristo, su cabeza. Y todo eso se resume en la cumbre, ¿cierto?, del triángulo, de la pirámide, que es Soli Deo Gloria, o solo a Dios la gloria. En toda la obra de salvación, solamente Dios recibe la gloria. Todo es para la gloria de Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso dice Romanos 11:36. Entonces, en eso se resume lo que se llama las 5 solas de la fe cristiana. Ahora, esto no solo es reformado, sino es de la fe cristiana en general, de la fe evangélica en general. Por eso que el 31 de octubre, ¿cierto?,
hace unos pocos años atrás solamente se celebra el Día de las Iglesias Evangélicas en el calendario. ¿Por qué? Porque el día 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero clavó las 95 tesis, ¿cierto?, en la Catedral de Wittenberg. ¿Qué fueron las 95 tesis? Bueno, un reclamo contra el Papa y las indulgencias, específicamente. De hecho, ustedes, si las lee ahora, algunas quizás ni las entenderían. Entonces, en eso se resume la fe cristiana, específicamente la obra de salvación. Si van teniendo dudas, ustedes preguntan. Segundo distintivo del cual hablamos, las doctrinas de la gracia. Y estas doctrinas de la gracia nos diferencian de otras iglesias. Esto quizás nos hace más diferentes, ¿cierto?, a otras denominaciones, no reformadas en este caso. Vemos que la doctrina de la gracia tiene que ver únicamente con la obra de la salvación, únicamente con la obra de redención, ¿ya? De cómo vemos, por ejemplo, el libre albedrío del hombre en la salvación, cómo vemos la elección en la Biblia, cómo Dios habla de la elección y cómo la vemos, y cómo vemos la expiación de Cristo. Todo tiene que ver con la salvación específicamente. Entonces, nosotros creemos que la salvación es del Señor. Usted puede enfocar la salvación desde un punto de vista antropocéntrico, como se presenta muchas veces en iglesias. Esa palabra antropocéntrico quiere decir centrada en el hombre, donde el hombre tiene que hacer, y se enfatiza que el hombre tiene que hacer esto y esto otro, y el hombre tiene que hacer algo para alcanzar la salvación, que Cristo hizo posible la salvación, pero el hombre tiene que acudir a él, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con eso? Muchas veces se llega, a veces sin querer, a la manipulación de las emociones para que el hombre tome una decisión, y se centra la salvación en una mera decisión humana, y no una obra sobrenatural del Señor. En cambio, nosotros creemos en una salvación teocéntrica, donde Dios es el centro y la gloria de Dios, y Dios es el que obra en nosotros. Y en esa obra de salvación nos beneficiamos nosotros también al tener salvación, al tener a Cristo. Entonces afirmamos, como dice el libro de Jonás, que la salvación es del Señor. Entonces cada aspecto de la salvación nuestra proviene de Dios y depende totalmente de Dios. Por eso cuando oramos, ¿cierto?, por la salvación de alguien, le decimos: Señor, obra en su corazón, Señor, sálvalo, porque la salvación es del Señor. ¿Entienden? Nadie ora de otra forma, ¿cierto? Ningún cristiano verdadero ora de otra forma. Oramos que el Señor salve a la persona, que Dios es el dueño de la salvación. Entonces la doctrina de la gracia le dan énfasis, ¿cierto?, a la gloria de Dios en la salvación. Creemos que la única contribución que hacemos en la salvación es el pecado. Contribuimos con el pecado que fue puesto sobre Cristo, sobre la cruz. Ese fue nuestro aporte, nuestra maldad, nuestra suciedad de la cual Cristo nos libró. Pero todo lo demás lo hace el Señor. Aún la fe, el arrepentimiento que nosotros tenemos es producto de la obra de Dios en nuestros corazones. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, la gracia y la fe, no son de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se da cuenta? No está en las obras, sino en la obra, en la gran obra de Dios, no en nuestras obras. Entonces toda la salvación es determinada por Dios, es comprada por Dios, es aplicada por Dios y es asegurada por Dios. Note eso. Dios la determinó, la estableció ante la fundación del mundo, nos escogió, ¿cierto? Fue comprada por Dios porque Cristo mismo murió en la cruz por nosotros, fue aplicada por Dios porque el Espíritu Santo quien la da, y es asegurada por Dios porque permanecemos en esa salvación porque Dios nos sostiene en su gracia. Entonces la salvación depende únicamente del Señor. De principio a fin, la salvación es solo del Señor. Y estos son los puntos, se llaman también los puntos del calvinismo, porque Juan Calvino fue quien lo estableció más sistemáticamente y le dio un nombre más definido, y los cánones de Dort, también, que fue una reunión de hermanos donde definieron estos puntos así sistemáticamente. Y no está malo
tener nombres, porque por ejemplo la palabra Trinidad, hablamos de la Trinidad y creemos en la Trinidad, pero la palabra Trinidad no aparece en la Biblia como palabra. Pero la Trinidad sí es evidente en la Biblia, porque la Biblia nos señala que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios y que los tres son uno. Entonces la palabra Trinidad es la que se estableció para definir esa unidad de las personas de Dios. Entonces esta palabra para señalar la doctrina de la gracia, si bien usted dice eso no está en la Biblia como palabra, pero sí la doctrina está en la Biblia y hay muchos pasajes que la avalan. Por ejemplo, la depravación total. El primer punto y donde nace todo es la depravación total. Vamos a explicarlo después cada uno. El segundo punto es la elección incondicional. En inglés era tulip, ¿cierto? Y porque el acróstico está en inglés. Total depravation, inconditional election. Entonces, está todo en inglés para definir el tulipán. En español no se puede hacer con el tulipán. Pero es la depravación total, la elección incondicional de Dios, que Dios ha escogido soberanamente e incondicionalmente al hombre desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa eso? Que no es por condiciones del hombre, no es porque el hombre motivó a Dios a escogerlo, sino por la pura gracia del Señor. Es incondicional. La expiación definida o particular, me gusta más, o limitada también, le dicen algunos, que Cristo murió específicamente o particularmente por los suyos, por su iglesia, como la Biblia lo señala en muchísimos pasajes. El llamamiento eficaz que a los que por los cuales él murió, ¿cierto? Él los llama eficazmente, como hemos visto en algunas otras enseñanzas, ¿cierto? Que Dios nos llamó con un llamamiento santo, a los que llamó esto también justificó, a los que justificó glorificó. Y la gracia que persevera, o más bien conocida como la perseverancia de los santos, que Dios a los que salva, también los hace perseverar en sus caminos hasta el fin. O sea, el cristiano verdadero no puede caer de la gracia, no puede perder la salvación, como se enseña en algunos lados, porque la salvación le pertenece al Señor y es incondicional y es eterna. Y hemos explicado otras veces que no significa eso que podamos vivir como queramos si ya hemos sido salvos. Porque alguien que vive como quiere, de acuerdo a los deseos de su corazón, entonces probablemente no ha sido transformado por el Señor. Porque el creyente que ha sido transformado ya no vive como antes, ya no es la persona que antes era. Él ha sido transformado por la gracia del Señor. Por lo tanto, él ha cambiado su vida. Entonces, todos estos puntos presentan a Dios como el autor de nuestra salvación de principio a fin. De principio a fin. Entonces, definamos cada uno de estos. Bueno, aclarar también que cada persona de Dios trabaja y obra, ¿cierto?, en la salvación. Cada miembro de la divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, juega un papel en la redención. El Padre, ¿cierto?, fue el que rescata, el que perdona, el que planea la salvación, el Hijo quien ejecuta la salvación muriendo en la cruz, y el Espíritu Santo quien imparte la salvación en la cruz. Hermana Alejandra, tiene una pregunta. Pastor, una pregunta. ¿Quién fue el que incluyó la palabra Trinidad en la iglesia? Buena pregunta. Se dice que fue Atanasio, un padre de la iglesia en el siglo III, por ahí. Porque cuando nace todas las defensas que la iglesia ha hecho, los concilios, sobre todo los primeros siglos, que hizo la iglesia en defensa de la fe, en defensa de la doctrina, fue por falsos maestros que comenzaron a enseñar cosas antibíblicas. En este caso, un hombre llamado Arrio, de ahí proviene el arrianismo, de donde le expliqué alguna vez que nacen los testigos de Jehová hoy día, junto con la doctrina de testigos de Jehová, que decía que Cristo no es Dios, que el Espíritu Santo es una fuerza de Dios y no un ser personal. Cierto, Arrio comenzó a contaminar las iglesias de aquel entonces con esta doctrina, y uno de los defensores fue Atanasio, ¿cierto? Que se dice que fue el que estableció el término Trinidad. Entonces él defendió, hizo un credo, está el credo de Atanasio, defendiendo esta doctrina. Pero obviamente la Trinidad bíblica o Trinidad o las tres personas de Dios, como quiera llamarle. Pero ahí nace, por ahí por el siglo III es donde se acuña el término ahí Trinidad. Eso, hermano. Gracias, Pastor. Muy bien, la doctrina de la gracia, la depravación total. ¿Qué significa que creamos en la doctrina de la depravación total?
creemos que el primer hombre, todo esto nace en el Génesis, esta doctrina se basa en el Génesis, que Adán, creemos que el primer hombre, nuestro primer padre, Adán, ¿cierto? Pecó. ¿Por qué le llamó nuestro padre, nuestro primer padre? Porque él representaba a la humanidad. Cuando Dios hace un pacto de obras con él, ¿qué significa un pacto de obras? Que Dios determinó cómo se iba a relacionar con el hombre, con Adán en este caso, y le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, pero el árbol que está en medio del huerto, ¿cierto? No puedes comer, porque ciertamente si tú comes de él, morirás. Entonces así nos vamos a relacionar nosotros. Si tú obedeces, dice Dios, entonces hay bendición, hay vida. Pero si tú desobedeces, ¿cierto? Entonces hay muerte. Eso es un pacto. Y otro libro en el profeta dice, cual Adán rompieron el pacto. Así como Adán lo hizo, el pueblo también rompió el pacto. Entonces, es un pacto de obras, que el hombre tenía que hacer algo para conservar esa salvación o esa vida que Dios le daba. Pero Adán cayó en transgresión, y en ese momento que cae en transgresión, ¿cierto? Muere Adán. Muere físicamente en el futuro, pero muere espiritualmente. Su relación con Dios termina ahí. Se aparta Dios de Adán y Adán de Dios. De hecho, él huye, se esconde, hasta que Dios va en búsqueda, ¿cierto? De él y le pregunta, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué tú sabes que estás de nuevo? Entonces, con este acto de desobediencia, el hombre contaminó todo su ser. Es depravado totalmente. O sea, todo nuestro ser fue depravado. Fue contaminado por el pecado. Por eso la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Está hablando de nuestra alma, nuestro corazón, nuestro ser. Perverso, ¿quién lo conocerá? Porque nuestro corazón, o nuestro ser interior, nuestra alma, fue contaminada al momento de Adán y Eva pecar, del hombre pecar. Y él nos representaba, cuando Dios hace el pacto con él, nos representaba a todos nosotros. Dios no estaba haciendo un pacto con Adán solamente, sino con toda la posteridad. Recuerden que somos una sola raza. Adán venimos todos. Entonces, con Adán, todos pecamos. Si pecaba Adán, toda la posteridad después de Adán pecaba. Porque iba a ser contaminada su alma, su ser, todo, a tal punto que cuando él concibiera hijos, esos hijos iban a nacer contaminados por el pecado. Y así lo vemos en la Escritura. Entonces, todo nuestro ser fue contaminado. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones, hermanos, están afectadas por el pecado. Entonces, cuando somos seres emocionales y nos dejamos guiar solamente por las emociones, siempre cometemos errores. Por eso que no debemos dejarnos llevar por las emociones, como dice el mundo. Déjate llevar por tu corazón. No, la Biblia dice, no te dejes llevar por el corazón, sino por la voluntad de Dios. Porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Mi cuerpo fue contaminado. ¿Por qué morimos hoy día? Porque estoy contaminado, ¿cierto? Es la consecuencia del pecado. Entonces eso significa la depravación total, que todo mi ser fue contaminado por el pecado. Y me llevó a una muerte espiritual. Tal punto que yo ya no puedo revivir por mí mismo. Yo no puedo buscar a Dios. El hombre no puede buscar a Dios por sí mismo. Porque no hay nada moral que lo motive a él. En su moralidad, aún la moralidad del hombre está contaminada. Entonces el hombre no puede por sí mismo buscar a Dios. Por su obra, por medio de él mismo. De la bondad que hay en su corazón. Porque ¿qué dicen algunos? No, hay una pizca de bondad. El hombre está agonizante, pero no está muerto espiritualmente. Puede buscar a Dios. Hay algo que le impulsa a buscar a Dios. No, la Biblia dice que no hay nada que nos impulse a buscar a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice Efesios 2 que Él nos dio vida a nosotros, o a vosotros, a los efesios, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos. Tenemos el caso claro y evidente del apóstol Pablo, que él no iba a Damasco a buscar una iglesia. Él no iba a Damasco a congregarse, a buscar a los hermanos, a buscar a Dios. ¿A qué iba a Damasco? Dice la Biblia en Hechos 9, a perseguir a los cristianos. Pero cuando él estaba en contra de Dios, no buscando a Dios, Dios mismo viene a su encuentro y lo transforma, lo cambia. Y ahora él, dice la Biblia, que todos estaban admirados porque predicaba del Dios al cual antes perseguía. Entonces fue una transformación radical. Y eso pasa en nuestra vida también. Nosotros no estamos en búsqueda de Dios, pero Dios comienza a buscarnos a nosotros. Y cuando nos transforma, cambia nuestros deseos de tal forma que nosotros ahora le buscamos. Pero no por voluntad propia, sino porque Dios nos transformó, cambió nuestros deseos, deseo de nuestro corazón. Entonces eso es la depravación total, que el hombre por sí mismo no puede buscar a Dios. Es imposible.
Entonces Dios va en búsqueda de él. ¿Por qué? Porque el ser del hombre está contaminado. El hombre no quiere arrepentirse, no quiere buscar a Dios, porque tiene una incapacidad moral de buscarlo. Su moralidad, su ser interior ha sido caído. Cayó de esa justicia original con la cual Dios lo creó y ahora vive en el pecado original. No sé si has escuchado esos términos en teología. Entonces, fuera de la gracia de Dios, nuestra mente está oscurecida. Dice la Biblia que el hombre natural no percibe, note, así lo señala, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es imposible que el hombre entienda lo espiritual sin el Espíritu de Dios, porque son locura antes. Entonces, el hombre está contaminado totalmente por el pecado. Hermanos, esto nos lleva a entender cuál fue realmente la consecuencia del hombre del pecado. Lo que el pecado realmente hizo al hombre es algo terrible. Nosotros tendemos a encontrar algo bueno en nosotros, a encontrar bondades en nosotros, a creernos más de lo que somos. El hombre tiende a eso. Entonces, ¿qué nos hace la doctrina de la gracia? ¿Qué nos hace esta doctrina de la aprobación tal? Entender cuán grave es nuestro pecado y que estemos preparados para enfrentarlo cuando surja de nuestro corazón con la palabra de Dios. Que nos llenemos de Dios, de su palabra, para mortificar, sacar el pecado de nuestra vida, hacer morir lo terrenal en nosotros. El pecado trae consecuencias graves a nuestra vida, es por eso que debemos cuidarnos del pecado y apartarnos del pecado, no confiarnos, que hemos sido depravados totalmente. Entonces, en esa condición está el hombre sin Cristo. En la forma en que Adán cayó, ¿cierto? Y está lejos de la gloria de Dios, separado de la gloria de Dios, en muerte, si no se arrepiente, así está el hombre también afuera. Por eso que debemos predicar el Evangelio. El segundo punto de la doctrina de la gracia es la elección incondicional. Mucho antes de que Adán pecara, y eso lo hemos visto en el decreto de Dios, en el estudio de la confesión, Dios ya había decretado y determinado la salvación de los pecadores. Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1, aquellos que han de ser salvos. Se lo había propuesto en sí mismo y Él lo determinó así. Entonces, esa elección no se basa en una fe previa que vio Dios en las personas, sino por el puro afecto de su voluntad y para la alabanza de la gloria de su gracia, como dice Efesios 1 también. Entonces, en su sabiduría, su amor infinito, el Señor determinó, ¿cierto? Y escogió a quienes han de ser salvos. Y pone afectos en ellos, de tal forma que la Biblia dice que convierte en el nuevo pacto el corazón de piedra en un corazón de carne. Teníamos un corazón endurecido, pero Él lo cambia por un corazón de carne. Y el Padre le dio a esos escogidos a su Hijo, en un pacto en la Trinidad, un pacto en las tres personas de Dios para planear la salvación. ¿Cierto? Ellos acuerdan cómo lo iban a hacer, de qué forma iban a salvar a los escogidos de Dios. Y el Padre toma un número incontable de personas, que es la iglesia, y se las da a su Hijo, como novia. La iglesia es la novia de Cristo. Y por eso Cristo dice en Juan, llegaremos ahí en alguna predicación, todos los que el Padre me dio. ¿Recuerda esos textos? De los que el Padre me dio, dice en otro texto, yo no pierda ninguno. El Padre le dio un pueblo al Hijo, incontable de personas de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ese pueblo se llama la iglesia, el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Entonces Cristo vino a entregar su vida por esos escogidos, por su iglesia. Y también comisionó el Padre al Espíritu Santo para traer a estos mismos escogidos a la fe de Cristo. ¿Quién nos trae la fe del Señor? ¿Quién nos lleva, nos impulsa a creer? ¿Quién nos convence de justicia, juicio y pecado? Es el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta de cómo obra el Dios Trino en todo? Tenemos comunión con un Dios que es tres personas. No tenemos comunión solamente con el Hijo o solo con el Padre, tenemos comunión con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quienes obran en nuestra salvación y nuestra santificación. Entonces eso enseña la elección incondicional, que Dios ha escogido a quienes han de ser salvos. Y cuando lo vimos en el estudio de la confesión, dijimos que esta doctrina debe traer aliento a nuestro corazón, sabiendo que no lo merecíamos, porque estábamos en la condición anterior, depravados totalmente.
pero el Señor nos escogió por pura gracia y eso nos debe traer gratitud a nuestro corazón. Y la expiación particular, hablando de la muerte de Cristo, ¿cierto? La expiación de Cristo, como Cordero Cristo expió el pecado de su iglesia. Él murió particularmente por su iglesia, para que sus escogidos viniesen a la fe de Cristo. Murió por nosotros, por eso decimos que Cristo murió por nosotros. Por nosotros, Él dio su vida por su iglesia. Dice Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. La muerte de Cristo no fue potencial. ¿A qué me refiero con potencial? No es que hizo posible la salvación. Es eficaz. Cristo salvó en la cruz a su iglesia. Algo que no se puede revertir. Él murió para salvar a lo suyo. Él no dice la Biblia, el Hijo del Hombre vino a hacer posible la salvación de los perdidos, sino que dice que el Hijo del Hombre vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido, eficazmente. Pero algunos ponen la expiación de Cristo para hacerla más universal. Cristo murió por todos, ¿cierto? Y Cristo hizo posible la salvación, tú tienes que decidir por Cristo y venir a Él. No, Cristo murió eficazmente por su iglesia. Dio su vida por su iglesia. Y a todos por los cuales Él murió, Él los va a salvar. Por eso vivió una vida perfecta, ¿cierto? Y ganó la justicia del Padre para que sus hijos pudiesen ser justificados por la fe. Entonces, eso es la expiación particular. Es quizá el punto que a veces más se cuestiona, más controversial dentro de la doctrina de la gracia. Luego el llamado eficaz, el llamamiento eficaz, por los cuales Cristo murió hace 2000 años atrás, ¿cierto? En algún punto de la historia, Dios los llama. Recuerdan a los que predestinó, a estos también llamó. En algún momento, el Señor nos llamó a su gracia. A los que llamó, justificó, a los que justificó, glorificó. O sea, no hay una cadena que se corta, es una cadena que sigue el proceso tal cual Dios lo ha establecido. Él los llama eficazmente y los justifica y los glorifica. Dice Pablo que Él nos llamó con llamamiento santo. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios llama y eso es un llamado irrevocable. Cuando Dios te llamó para salvación era el momento en que Dios había establecido para tu conversión, para mi conversión. No había otro momento, ni antes ni después. Era el momento que Dios estableció, que ordenó todas las cosas, que orquestó todas las cosas para que eso sucediera, para que tú vinieras a la fe de Jesucristo. Y el Espíritu es el que obra, ¿cierto?, con su palabra para llamar a los escogidos de Dios. El Espíritu poderosamente obra y los trae a la fe. Usa la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y los trae a la fe, a una nueva vida, a ser nuevas criaturas. Y obviamente estos nacidos de nuevo, en el llamamiento eficaz, ocurre lo que llamamos regeneración. Dios regenera, cambia el ser del hombre y ahora comienza a vivir una vida nueva. A tal punto que da frutos esa vida nueva. Da frutos de arrepentimiento. Da fruto, evidencia de que verdaderamente ha sido convertido. Por eso dice Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Como un nacer de nuevo, le llama la Biblia, espiritualmente. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo es nuevo, una vida nueva, una transformación de vida. Somos cambiados. Por eso que el cristianismo no es un estilo de vida, no es que yo decido ir a la iglesia como decido ir a un club de deportes, como decido ir a la escuela. No es lo mismo. No es un estilo de vida. El cristianismo es una conversión, la salvación es una conversión, es una obra de Dios en la vida de las personas, de los suyos. Y el último punto, quinto, es la gracia que persevera, o más bien la perseverancia de los santos. A los que Dios ha llamado, ha escogido, todos ellos perseveran hasta el fin. O sea, no hay una caída de la gracia, como enseña la otra postura, que se llama arminianismo.
enseña que el hombre puede perder la salvación, ¿cierto? O caer de la gracia porque esa salvación depende del hombre. No, gloria a Dios porque la salvación depende del Señor. Y si dependiera de nosotros, estamos perdidos. Pero depende del Señor y es eterna. Y no solamente Él nos salva, sino que nos preserva en sus caminos, nos guarda sin caída. Y a tal punto de que dice la Biblia que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y también dice Romanos que nada nos puede separar del amor de Cristo. Entonces, un creyente no puede caer de la gracia, porque está en Cristo. Y Cristo es el que murió por Él, ¿cierto? Y que lo va a guardar hasta el final. Aún en medio de nuestros deslices, muchas veces. Como Pedro, que tuvo un desliz donde negó al Señor, pero era un verdadero creyente, por lo tanto iba a perseverar hasta el fin. Y el Señor dice que oró por él, diciéndole, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, Pedro iba a volver al camino del Señor, iba a arrepentirse de sus pecados e iba a seguir sirviendo a Cristo. Y eso es lo que hace un creyente, aunque a veces puede caer en pecado, ¿cierto? Un creyente no vive en el pecado, no se deleita en el pecado, que no es su naturaleza. Entonces, el verdadero creyente no se perderá jamás. Jesús dijo que los que están en Él, Él no perdería ninguno, ni nadie los arrebataría de su mano, ni de la mano del Padre. Entonces es imposible que el hombre pueda perder esa salvación tan grande que el Señor le ha dado. Entonces Jesús dio su vida por sus ovejas y ninguna oveja se perderá. Entonces esto nos enseña la doctrina de la gracia que de principio a fin la salvación es del Señor. Son 5 doctrinas, ¿cierto? Que se llaman de la gracia, porque hablan de la gracia de Dios en la salvación, que forman un cuerpo completo de verdad con respecto a la salvación y están inseparablemente conectadas. Todas están conectadas una con la otra. Entonces estas doctrinas nos dicen que la gloria de la salvación se la lleva el Señor. La gloria es de Él, que todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Todo claro, Bastián? Muy bien, continuamos. Nuestra confesionalidad. Algunos se preguntarán, ¿por qué la iglesia tiene una confesión de fe? ¿Por qué estudiamos la confesión de fe? Bueno, somos una iglesia confesional, ya que reconocemos la necesidad de sistematizar las enseñanzas bíblicas de modo que podamos dar una expresión comprensiva de lo que creemos enseña la palabra de Dios. En tal sentido, declaramos que la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 es una fiel expresión del conjunto de verdades que nosotros creemos y proclamamos. Creemos que ahí se resumen las enseñanzas que están en la Escritura. Creemos firmemente que no hay nada semejante a la Biblia, o sea, jamás vamos a poner la confesión de fe en lugar de la Escritura, porque algunos dicen eso de nosotros. De hecho, en el capítulo 1 que estudiamos, ¿cierto? La confesión de fe le da toda la autoridad a la palabra del Señor. Pero con esto nosotros decimos que no es suficiente decir soy bíblico y yo creo en la Biblia solamente. Aunque creemos en la Biblia solamente, no me entiendan. Sino que me refiero a que muchos dicen eso, pero en la práctica no es así. Tienen muchas costumbres de hombre, se acepta cualquier cosa, pero dicen soy bíblico, yo creo en la Biblia. Pero en la realidad no es así, no creen en la Biblia, no la están practicando. No tienen definido lo que creen siquiera. Alguna iglesia pasa que no siquiera saben lo que creen, que se permite cualquier cosa, que un día viene uno y dice esto y lo creen, otro día viene este otro y lo dice y lo creen. Y la Biblia nos señala juicio contra eso. Debemos ser columna y evaluarte la verdad, pero para ser columna y evaluarte la verdad debemos saber cuál es la verdad. Entonces, ¿acaso no es suficiente decir yo creo en la Biblia? ¿Por qué necesitamos una confesión de fe? Es lo que se preguntan mucho. Primero, es necesaria para promover la unidad de la iglesia. Una iglesia donde todos creen distinto, hermano, una iglesia donde está todo desordenado. Pero cuando todos los miembros que la componen tienen un compromiso con la verdad revelada que creemos que está en la Escritura, ¿cierto? Eso nos une. Dice la Biblia, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo en Amós? Por eso que a pesar de ser hermanos con algunas denominaciones, no tenemos tanta relación porque no estamos de acuerdo en doctrinas importantes de la palabra de Dios.
Entonces no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Entonces es necesario tener claro lo que la iglesia cree para promover la unidad, para que todos sigamos, ¿cierto?, la misma fe, la misma doctrina. Independientemente que en cosas secundarias se pueda tener diferencia, o cosas que no son tan relevantes, pero en lo esencial hablemos el mismo idioma. Por ejemplo, no podemos tener unidad con personas que niegan la inspiración de la Biblia. Entonces la confesión en el capítulo 1 nos señala que la Biblia es inspirada por Dios, que es la palabra de Dios. Te dice, ¿quién cree eso? Bueno, hay movimientos que se denominan cristianos que no creen en la inspiración de las Escrituras, que señalan que parte de la Biblia son un mito, que nos enseñan verdades, pero que nos niegan la historicidad de los evangelios, del libro de Génesis, cuando son narrativas históricas, cosas que sucedieron y se narran en prosa. Entonces, nosotros creemos en la inspiración de la Escritura, la divinidad de Cristo. No podemos tener comunión con alguien que niega que Cristo es Dios. Posible. La Biblia dice incluso es el anticristo aquel que hace eso. No le digáis bienvenido, ni siquiera lo recibáis en casa. Pero ¿qué dice la iglesia hoy día? Porque no sabe lo que cree, no sabe lo que la Biblia dice. Uy, no sean juiciosos. La Biblia dice no juzguéis. Empezamos usando esa frase fuera de contexto, cuando debemos juzgar esas cosas. El apóstol Pablo los mencionó hasta con nombre. Dijo Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, hoy día muchos cristianos le dirían al apóstol Pablo, no juzguéis. Porque está fuera de contexto ese versículo. Cuando la Biblia dice no juzguéis, es cuando mires primero la paja que está en tu ojo, después que la saques, juzga. Y en el contexto personal. Pero la Biblia cuando habla de la disciplina en la iglesia, por ejemplo, no le dice a la iglesia no juzguéis, sino la iglesia debe disciplinar y tiene la autoridad para disciplinar los casos de falsa doctrina. Entonces, la salvación también es únicamente por gracia, por medio de la fe, una doctrina fundamental para nosotros. Entonces no podemos tener comunión con aquellos que no creen en esas cosas, que son fundamentales. Entonces, la verdad es esencial para que haya unidad. Recuerden que la Biblia no dice sigan el amor, lo que uno dice no hay que amar. Sí, pero el amor sin verdad no va de la mano, no es bíblico. Dice la Biblia en Efesios, siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, la verdad y amor deben ir juntos. Pero si no está la verdad, no puede haber unión, no puede haber comunión. Entonces, no basta con decir yo creo en la Biblia, no basta con decir yo soy bíblico. Debemos definir lo que creemos. Y eso es honesto para nosotros, y es honesto bueno para nosotros y bueno para los que quieren ser miembros. Que antes de que sean miembros tienen claro lo que la iglesia cree. Estamos siendo honestos con ustedes por amor. Nosotros queremos decir la verdad porque amamos a los hermanos. Queremos decir esto, creemos que dice la Biblia, que enseña la Biblia. Entonces queremos ser honestos para que no se encuentren con sorpresas, para que no digan, no me dijeron a mí eso, que no creían eso. Estamos siendo lo más honestos posible, le damos posibilidades para que hagan preguntas, porque es sano para ustedes y para nosotros también. Entonces es necesaria para la proclamación y defensa de la verdad. La Escritura nos dice que la Iglesia tiene la responsabilidad de proclamar y defender la verdad. Como le decían antes, queremos contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada a los santos. Para contender por la fe, por la doctrina, debemos conocerla. Pablo le dijo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. En otro pasaje dice que debemos seguir la doctrina de los apóstoles. Bueno, pero ¿cuál es esa doctrina? Debemos conocerla. Entonces algunos echan por tierra la doctrina y no todo es amor, emoción. Y hermano, nos volvemos en sentimentalistas. Y otros, una verdad seca, sin fervor. Pero deben ir ambas mezcladas, la verdad con amor. Para que no se vuelva el amor un sentimentalismo, ni la verdad algo seco y duro. Verdad en amor. Eso dice la Escritura. Entonces la confesión de fe es una declaración pública acerca de nuestra fe.
De ese modo los demás pueden saber dónde estamos y nosotros podemos saber dónde están ellos. Y nos sirve para saber también que no somos una anomalía histórica. Por ejemplo, hermano, la iglesia no nació ayer. La iglesia no está definiendo hoy día lo que cree. La iglesia tiene 2000 años de historia. Y estas verdades de la confesión de fe es lo que la iglesia ha creído por 2000 años. Entonces, lamentablemente, algunas iglesias ignoran la historia que tenemos detrás. Para saber cómo Chile tiene lo que tiene, ¿cierto? Tiene el norte, debemos ver las guerras, la historia, qué ha pasado, para saber por qué Chile se compone de las ciudades que se componen, las regiones que se componen. Entonces, si no sabemos la historia, entonces no podemos opinar al respecto. La historia de la iglesia no es infalible, no es la Biblia, pero sí nos señala qué es lo que la iglesia ha creído históricamente, porque no hay nada nuevo debajo del sol, hermano. No hay nada que tengamos que inventar nosotros. Si yo digo un día del púlpito, no, es que Dios me reveló esto a mí y no se reveló a nadie en 2000 años, entonces hay que tener cuidado, probablemente sea una herejía. Porque no hay nada nuevo. La verdad ya está dicha, ya está escrita. La doctrina ya está escrita. Entonces no tenemos que inventar nada del púlpito. La iglesia no tiene que inventar nada, tiene que predicar lo que ya ha sido predicado históricamente. El evangelio, la palabra, la doctrina fundamental. Entonces no nos deja ser una anomalía histórica. Muchas iglesias son anomalías históricas. Nunca nadie en la historia creyó eso. O si yo analizo, por ejemplo, los testigos de Jehová, en la historia, yo no voy a ver que la doctrina de testigos de Jehová ha sido lo que la iglesia ha creído históricamente. Todo lo contrario, el arrianismo, que es la doctrina de testigos de Jehová, fue lo que la iglesia declaró como herejía, como antibíblico. Entonces eso me da señal de que los testigos de Jehová no son creyentes. Lamentablemente, oramos por ellos, para que se conviertan a Cristo. Pero eso nos ayuda a una confesión de fe, a saber que es una histórica, por lo menos del año 1600 creyeron en eso, y si usted lee las confesiones de fe antiguas o los credos de los primeros siglos, la fe apostólica, se da cuenta que ellos creían exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Lamentablemente lo nuevo pega, ¿cierto? Cuando llega algo nuevo, muchos que no conocen la Biblia, los indoctos, se fascinan y comienzan a moverse, ¿cierto? En esos nuevos moveres que salen, que aparecen. Pero muchos de ellos son nuevos, desde el siglo XIX en adelante. Y hoy día, lamentablemente, son los más famosos. ¿Por qué? Porque ignoran la historia de la iglesia. Ignoran lo que la iglesia ha creído históricamente. Entonces, una confesión de fe es necesaria para eso, es necesaria para mantener el orden en la iglesia. ¿Cómo podemos mantener un orden si no podemos definir lo que creemos? Si todos creen distinto. No sé, podemos decir cualquier cosa. Y hermanos, debemos tomar con seriedad el púlpito de la iglesia. No se puede decir cualquier cosa. Entonces, una persona puede venir a nosotros y afirmar que desea ser miembro de nuestra iglesia, pero ¿cómo podemos juzgar si la fe de esa persona es de acuerdo a la nuestra? Si es verdadera, si es bíblica. ¿Cómo podría esa persona juzgar si nuestra iglesia es doctrinalmente apropiada para ella o para él? ¿Cómo usted puede decir, esta iglesia realmente enseña lo que la Biblia dice? No sabiendo lo que cree. Si no sabe lo que la iglesia cree, entonces no va a saber si esa iglesia es bíblica o no. Entonces la confesión bautista, hay varias confesiones de fe históricas, pero la bautista es una confesión protestante bautista que es similar a la de Westminster, o basada en la de Westminster y la de Saboya, que es congregacionalista y presbiteriana, con ciertas diferencias, ciertos matices. ¿Qué contiene la confesión de fe? Bueno, 32 capítulos, con varios artículos ahí, que prueban, ¿cierto?, lo que la Escritura nos enseña. ¿Cuáles son los 32 capítulos? Ahí están: la Santa Escritura, Dios y la Trinidad, el decreto de Dios, la creación, la divina providencia. Vamos ahí en el 6, la caída del hombre, el pecado y su castigo. Capítulo 7, el pacto de Dios. Capítulo 8, Cristo el mediador. Capítulo 9, el libre albedrío. Capítulo 10, el llamamiento eficaz. 11, la justificación. 12, la adopción, la santificación, la fe salvadora, arrepentimiento para vida y salvación. ¿Se da cuenta?
doctrinas importantes, de las buenas obras, la perseverancia de los santos, que hablamos hace poquito, la seguridad de la gracia y de la salvación, de la ley de Dios, del evangelio y la amplitud de su gracia, o el alcance de su gracia, la libertad cristiana y la libertad de conciencia, del culto religioso y el día de reposo, de los juramentos y votos legítimos o lícitos, del magistrado civil, el matrimonio, capítulo 26 de la Iglesia, capítulo 27 la comunión de los santos, 28 el bautismo y la cena del Señor, 29 del bautismo, de la cena del Señor, ahí se dividen después, capítulo 31 del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos, y el capítulo 32 del juicio final. Son los 32 capítulos que tiene nuestra confesión de fe. ¿Y por qué es necesaria? Porque siempre nosotros vamos a tener una confesión de fe. Toda iglesia debe tener una confesión de fe. O sea, en el sentido no histórica, no como la nuestra, pero todos dicen yo creo que Dios es. Cuando tú dices yo creo en Dios o creo que Dios es así, estoy dando mi declaración doctrinal, lo que yo creo, ¿cierto? Mi confesión de fe. Incluso cuando una persona dice yo no creo en Dios, ¿qué está diciendo? Está dando su declaración doctrinal. Él no cree en Dios, ¿no? El tema es que nosotros no la estamos inventando, estamos tomando una historia, una que la iglesia ha considerado como legítima en la historia. Que si la inventáramos nosotros, quizás ¿qué pondríamos? Y no estoy en contra de aquellas iglesias que hacen una confesión de fe, hay muchas, pero es más peligroso, ¿cierto? Poder poner cosas ahí que nos acomoden a nosotros. Entonces esta confesión nos rige. Un versículo bíblico donde en Mateo dice, Él les dijo, Jesús les pide una confesión de fe a sus discípulos, una declaración doctrinal. ¿Quién decís que soy yo? Cuando yo digo a usted, a ver, ¿quién es Cristo para usted? ¿Quién es Cristo según la Biblia? Usted me está dando una declaración doctrinal. Eso hace nuestra confesión de fe. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, y aquí muy doctrinal Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí él declaró qué es lo que él creía. Declaró cuál era su confesión de fe, su declaración doctrinal. Él creía que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, en la historia, siempre han habido falsos maestros. Usted lo ve que ya la iglesia en el primer siglo, en los años 70, 80, cuando se escriben las epístolas, las cartas, ya habían herejes, 60, incluso antes 40. Ya habían herejes que querían contaminar con falsa doctrina la iglesia. Hermano, eso se ha repetido siempre en la historia. Siempre la doctrina verdadera ha sido atacada, y a veces con cosas nuevas, novedosas. Entonces la iglesia siempre en esos momentos se ha levantado, Dios ha usado a hombres para decir esto es lo que la iglesia debe creer, esto es lo que la Biblia dice. De ahí se han hecho los credos, las confesiones de fe, todo eso. En contraataque a lo que los falsos maestros han dicho. Por ejemplo, cuando Arrio empezó con esta doctrina de que Cristo no era Dios, la iglesia dijo, oye, ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que la iglesia cree? Entonces definió un credo acerca de la Trinidad, que Dios es trino, y condenó esa enseñanza como herejía. Entonces, de hecho, Pablo mismo la condena en Gálatas, los Gálatas cuando dice, ustedes corrían bien, usted se le enseñó bien la doctrina, pero ¿quién nos fascinó para seguir un evangelio diferente? ¿Quién nos engañó para que siguieran falsa doctrina? Cuando los judaizantes empezaron a contaminar la iglesia, a decir, no, tienen que circuncidarse, aparte de ser cristianos, necesitan obras, no solamente la salvación por gracia, y no solo es Cristo, necesitan obras para ser salvos, para ser santificados. Pablo le dice de esta forma, yo sé que alguna iglesia si viniera un ángel del cielo y les dijera, esto crean, aunque sea distinto, lo creerían porque es un ángel del cielo. Pero Pablo dijo, y aunque venga un ángel del cielo, si os anuncia un evangelio distinto, sea maldito, sea anatema. El evangelio es uno solo y la verdad es una sola. Y eso es lo que la iglesia debe sostener y confesar hasta que Cristo venga. Mantenerse fiel, aunque sea un remanente cada vez más pequeño, la iglesia debe mantenerse fiel a la Escritura, fiel a la palabra. ¿Qué dice el libro de Isaías? Cuando Isaías creo que dijo, a la ley y al testimonio. Si no hicieran conforme a esto, entonces es porque no les ha amanecido. Si no obedecen a la ley y al testimonio,
entonces no les ha amanecido, no han despertado, no han sido salvados aún. Este es el libro que nosotros nos guía, nos manda, la palabra de Dios. No es que las iglesias sean perfectas, no hay iglesia perfecta, somos muy imperfectos. Pero la verdad sí es perfecta y la verdad es una sola. Esa verdad debemos seguir y cuando perseveremos en esa verdad nos vamos a ir perfeccionando en la gracia. Vamos a ir creciendo en la gracia. Ese Cristo Jesús y creciendo sanamente. Amén. Eso, hermanos. ¿Preguntas? ¿Dudas?